Buenos días, presidenta. Alonso Urrutia, del periódico La Jornada. Ayer falleció el connacional número 15 en lo que va de la administración Trump. ¿Qué opinión le merece y qué acciones debería hacer México para protestar por esta situación? Primero, se hizo una carta muy fuerte. Ayer hubo un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores al gobierno de Estados Unidos. Número 2, di instrucciones a todos los cónsules en donde haya centros de detención de esta institución del gobierno de Estados Unidos, de ICE, para que visiten diario los centros de detención. Ellos los visitaban cada semana. Pues ahora les pedí que visiten diario. Si no es el cónsul de manera personal, una persona del consulado. Que se comunique el secretario de Relaciones Exteriores con las instituciones correspondientes del Departamento de Estado para que permitan que los cónsules mexicanos estén diario en los centros de detención y puedan atender a nuestros connacionales en los centros de detención y no solamente una vez a la semana. ¿En cuántos de estos casos ha habido denuncias penales? En el caso de las denuncias, esto es importante, se ha apoyado a las familias para las denuncias. Lo que ahora se está haciendo es ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estamos revisando ante otras instancias de Naciones Unidas para denunciar pues estas prácticas en los centros de detención. ¿En ningún caso hay presunción de que haya sido homicidio? Lo que hemos solicitado es la investigación, porque la investigación tiene que hacerla el gobierno de los Estados Unidos y al mismo tiempo en caso de una denuncia, pues el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero sí para ver en qué condiciones. ¿Ha habido respuestas puntuales a cada caso? No ha habido respuestas puntuales a cada caso. Presidente, usted anunció que iba a presentar un documento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿En qué quedó esto? Invitamos al secretario de Relaciones Exteriores o que lo explique. Nosotros vamos a defender a los mexicanos en todas las instancias y no puede permitirse que se tiene que hacer la investigación en caso de que hayan fallecido por un presunto maltrato o una violación a los derechos humanos. ¿Ha estudiado alguna otra acción? Son las acciones que se pueden hacer a nivel internacional. Las denuncias dentro de Estados Unidos, incluso se dio una conferencia de prensa en Los Ángeles en la última ocasión, todas las acciones diplomáticas que se tengan que hacer y las denuncias en las comisiones de derechos humanos o los tribunales internacionales frente a esta situación. ¿En las conversaciones que ha tenido con Trump ha sacado el tema? Hemos sacado el tema de los mexicanos en el exterior y la protección de sus derechos humanos. En particular sobre el tema de los centros de detención hemos hablado, pero sí hemos hablado de que no estamos de acuerdo en su momento en las detenciones que estaba haciendo esta institución ICE, porque hay muchos mexicanos que su único delito es no tener papeles, pero son ciudadanos que trabajan allá. Entonces, por supuesto que vamos a hacer todo lo necesario para defender a los mexicanos. Por otro lado, presidenta, preguntarle sobre este asunto de la mina de Camino Rojo. ¿Qué información le dio el secretario del Trabajo? El día de hoy apenas me voy a reunir con Marat para poder informar aquí en la mañanera y todo lo que se requiera respecto eventualmente a este caso. Si hubo complicidad entre la empresa y el crimen Eso es lo que organizado. estamos revisando con el Gabinete de Seguridad y además pues todo lo que tiene que ver con los paneles internacionales. ¿Pero se podría eventualmente retirarle la concesión a la mina? Vamos a revisarlo con el secretario del Trabajo y por supuesto lo informamos. Presidente, y por otro lado, reconociendo la importancia de la reducción de los homicidios que ha tenido su gobierno y el éxito de su estrategia, me llamó la atención que es la primera vez que hay un repunte en el número de homicidios. Pasaron de 49.3 a 51.4. No, ha habido varias veces, si pones los meses. No es lineal de que todos los meses vaya bajando. Por ejemplo, si te fijas, de mayo de 2025 a junio de 2025 hubo un ligero incremento. De julio de 2025, no,
A ver. Es decir, lo importante es la tendencia global. Aquí, por ejemplo, tenemos de diciembre del 24 a enero hubo un pequeño incremento. De mayo del 25 a junio hubo un pequeño incremento. De agosto a septiembre hubo un pequeño incremento. De octubre a noviembre también hubo un pequeño incremento. Después bajó y luego también hay un pequeño incremento, pero es menor a enero de 2026. Entonces, no es que todos los meses baje, lo importante es la tendencia general que hay en un periodo pues, de 3, 4 meses. Hay dos estados que antes no estaban entre los más violentos del país, que son Morelos y Oaxaca. Particularmente Oaxaca nunca había estado en esta situación, pero desde que llegó el gobernador Salomón Jara ha incrementado la violencia en esa entidad. ¿Qué diagnóstico tienen al respecto? Estamos trabajando con, a ver si pones los estados que bajaron y subieron. Bueno, esta es la reducción de todos los estados. A ver si está, Oaxaca no está ahí, ¿verdad? Está en el 6º lugar o 7º. En el 6º, sí, perdón, no es la reducción, este es la cantidad el porcentaje que representan a nivel nacional de homicidios. Los primeros 2 estados son Guanajuato y Chihuahua. En Guanajuato ha habido una reducción gracias al trabajo del Gabinete de Seguridad. En Chihuahua también ha habido una reducción, aunque sigue representando de manera muy importante el incremento. Baja California, Morelos, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Sonora, Ciudad de México. Eso es el porcentaje que representa del total de todos los homicidios dolosos. Y no si quieras comentar algo, Omar, sobre Oaxaca, el trabajo coordinado que se está haciendo con Oaxaca, Morelos también, Veracruz. Precisamente en Morelos, por instrucciones de la presidenta, acaba de iniciar un nuevo despliegue, un reforzamiento por parte de la Guardia Nacional principalmente, y estamos aumentando la coordinación en materia de investigación entre la Secretaría de Seguridad y Guardia Nacional. En Morelos es donde ya se desplegaron ya llegaron algunas personas, y esta semana van a llegar las otras células de investigación de Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad. En Oaxaca tenemos principalmente una coordinación con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad con distintos operativos. Aquí hemos mencionado varias detenciones que se han hecho en conjunto, y cuando hay un repunte o un caso relevante, no solo en Oaxaca, sino en cualquier estado, pues inmediatamente trabajamos en coordinación con todo el Gabinete de Seguridad, con las Fiscalías de los estados. Pero más allá de la coordinación, ¿a qué atribuyen? ¿Qué diagnóstico tienen del repunte de la violencia en Oaxaca? Bueno, ha habido varios factores. Principalmente no ha habido como tal un repunte por delincuencia, digamos, por una rivalidad delincuencial. Han sido casos específicos, no tenemos un repunte permanente en la violencia. ¿Hay mayor presencia de la delincuencia organizada en Oaxaca? Mayor que, no tenemos algo que digamos, que señale que ahora hay más células de delincuencia organizada en Oaxaca que antes, no. Cada caso en donde ha habido homicidios o cada caso violento se va a investigar y se va a ¿Y en el caso de Morelos? En el caso de Morelos hubo un repunte, y por eso la presidenta instruyó este reforzamiento casi de manera inmediata. Hemos estado en coordinación permanente también con la gobernadora de Morelos. ¿Y ese repunte a qué lo atribuye? Es por rivalidad delincuencial. Es importante que sepa qué hacemos en el gabinete todos los días, porque como saben nos reunimos todos los días de 6 a 7:20 de la mañana. Todos los días vemos la incidencia por estado, todos los días. Hay una primera presentación que hace el secretario Omar de las detenciones o casos relevantes que haya habido el día anterior. Todos los días vemos la plataforma que tenemos, en donde vemos la incidencia delictiva por estado y por municipio, principalmente en homicidios. Cuando vemos que hay 3 meses en donde hay una tendencia a la alza en homicidios, reforzamos las medidas.
hablamos con el gobernador, a gobernadora, sea que nosotros vayamos al estado o viene el gobernador o gobernadora al gabinete de seguridad con su equipo, se revisa la estrategia, se les da un informe por parte nuestra de en qué zonas, incluso cuáles son lo que se llaman las áreas más de mayor delincuencia, a partir de zonas que se determinan verdes, amarillas, rojas, por municipio incluso. Por ejemplo, si repunta en Cuautla, por decirlo así, en Morelos, se hace un análisis de Morelos, de Cuautla, de la incidencia delictiva en Cuautla, en qué zonas es, no solamente de homicidios, sino de otros delitos. Se invita a la gobernadora de Morelos, se le dice, estamos viendo este repunte, ¿cómo nos podemos coordinar para poder disminuir? Entonces, esto es lo que se hace todos los días, todos los días. Si hay un municipio, por ejemplo, Guanajuato, León, que haya repuntado, de inmediato incluso invitamos al presidente o presidenta municipal con la gobernadora para revisar. Entonces, estamos pendientes todo el tiempo. Si vemos que hay mayor presencia a través de la inteligencia que tiene el Gabinete de Seguridad de Delincuencia Organizada, pues también se hace mayor inteligencia y investigación en coordinación con los estados. Finalmente, presidenta, ayer la escritora Cristina Rivera Garza dio una conferencia magistral en la UNAM, y en donde ella hablaba de la terrible frustración que deja al ciudadano la impunidad en los delitos. ¿Qué opinión le merece? Pues nosotros tenemos una estrategia que tiene que ver con los dos ejes: atención a las causas y cero impunidad. La fiscal va a presentar muy pronto su plan de trabajo y el objetivo es reducir la impunidad. Y es una tarea del Gabinete de Seguridad, de los ministerios públicos y del Poder Judicial. Pero más allá de la voluntad que tenga su gobierno por reducir la impunidad, ¿hay parámetros que permitan evaluar cómo se ha reducido? Sí, por supuesto, la impunidad? Delitos y detenciones. O sea, esta reducción de homicidios no es una casualidad. No es que así pasó, no es que estemos cruzados de brazos y digamos, pues a ver si bajan los homicidios. Hubieran subido si estuviéramos cruzados de brazos. Es un trabajo permanente con resultados de los que habla el secretario: detenciones, inteligencia e investigación. ¿Qué estamos haciendo adicional a lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en una visión de construcción de paz? Número uno, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. Además de la Guardia Nacional, que tiene esas capacidades, nosotros determinamos que el Centro Nacional de Inteligencia, cuya función principal era la seguridad nacional, se dedica a la protección de la seguridad de los ciudadanos, a la seguridad pública y principalmente vinculada con la presencia de grupos delincuenciales, de delincuencia organizada. Eso lo modificamos en la Constitución al darle atribuciones a la Secretaría de Seguridad para la inteligencia y la investigación para la seguridad pública. Entonces, ese trabajo ha sido muy importante porque ha permitido hacer detenciones muy relevantes que disminuyen el índice delictivo. Entonces, eso es algo que hemos reforzado. La coordinación interna la hemos reforzado. Hay mucha colaboración en el gabinete, que por cierto aprovecho para agradecer y felicitar el trabajo que hace el Gabinete de Seguridad. Ellos no duermen para la seguridad de los mexicanos. ¿Y en el caso de los feminicidios? El secretario de Seguridad, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el comandante de la Guardia Nacional, la secretaria de Gobernación coordinando las tareas de atención a las causas. Marcela Figueroa está permanentemente evaluando tanto los recursos que se dan a cada estado y a cada municipio, en qué se está gastando, cómo se está gastando, que se gaste de manera honesta, y al mismo tiempo revisando todas las estadísticas. Todas las estadísticas. Ella, junto con la Agencia de Transformación Digital, hacen un trabajo, por ejemplo, en donde evalúan las carpetas de investigación con las fiscalías estatales. No solamente hay 3 carpetas de investigación, no. ¿Qué dice la carpeta de investigación respecto a determinado delito? Que nos pueda decir las tendencias
que hay en el país. Es un trabajo muy profesional el que hace el Gabinete de Seguridad, y además de mucha lealtad y mucha honestidad, y no es lealtad a la presidenta, es lealtad al pueblo y lealtad a la patria. Entonces, ha hecho un trabajo extraordinario y nos vemos todos los días y todos los días analizamos y a veces nos hablamos 2 o 3 veces al día para ver qué está pasando. Por ejemplo, ayer, con el tema del alcalde de Taxco, se informa en gabinete que que ha desaparecido el padre. Poco después se sabe que no se encuentra al alcalde. Me informan, claro que no voy a dar, no es que yo dé instrucciones, búsquenlo, ¿verdad? Ellos ya estaban desplegando todo lo necesario para poder localizar tanto al alcalde como a su padre. Y así, en el caso del alcalde, pero así, en el caso, por ejemplo, de los mineros de Mazatlán, en el momento en que fue notificado el Gabinete de Seguridad, en ese momento de inmediato se desplegaron todas las alertas para poder encontrar y detener a los responsables. Y participa la Fiscalía también en la coordinación general. Es un trabajo muy intenso que realizamos. Entonces se ha fortalecido la inteligencia y la investigación. Hemos, además de todos los programas de bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa de atención a las causas que llevamos, de atención a las y a los jóvenes y a la ciudadanía, es mucho más focalizado en ciertos territorios. Así se hizo, por ejemplo, con el presidente López Obrador en Aguililla, Michoacán, para que pudieran entrar las fuerzas de seguridad, coordinado en su momento por la secretaria. Pero así estamos en 61 municipios del país, donde hay mayor incidencia delictiva, que tenemos conocimiento que incluso hay problemas de mayor incidencia en consumo de drogas o mayor problemática social que deriva en delincuencia. Y la coordinación general con los estados, que los traemos aquí a los gobernadores. A veces ni siquiera subimos las fotografías de que están aquí, porque lo que nos interesa es la coordinación, la coordinación, la coordinación. Pero en el caso de los feminicidios, de acuerdo a lo que comentó ayer la escritora, la impunidad sigue muy elevada, ¿no? La frustración y el dolor. Ella hablaba de que esto significa un desprecio del Estado para las víctimas. No, jamás. No lo aceptamos eso. Acabamos de enviar porque su caso es de hace Acabamos de enviar una iniciativa. O sea, cuando entramos al gobierno de la ciudad, la fiscal Ernestina Godoy, que es una feminista histórica y una defensora de los derechos humanos toda su vida, una militante por los derechos del pueblo de México, además de una excelente abogada, hoy penalista, no era penalista, pero hoy es penalista. Ella personalmente se dedicó a fortalecer la investigación para el feminicidio. Recientemente se hizo una serie que está hoy en Netflix, se llama La Fiscal, que habla del trabajo que hizo la fiscal de feminicidios en la Fiscalía coordinada por Ernestina Godoy y cómo transformó la investigación en feminicidios para poder detener a los responsables. Esa experiencia que tuvimos en la ciudad, a iniciativa de la fiscal Ernestina Godoy y de Citlali, la secretaria de las Mujeres, plantearon que esa forma de investigación debe hacerse a nivel nacional. Por eso la modificación constitucional para que el feminicidio pueda tener una ley general de atención a los feminicidios. Y estamos construyendo la ley general. Y el objetivo es cero impunidad. Entonces, no se hubiera bajado el número de feminicidios si no se ha atendido la impunidad. No quiere decir que todos los casos son atendidos y que tenemos que seguir trabajando, sí. Pues lamentablemente en nuestro país, lamentablemente, la responsabilidad del feminicidio, de asesinar a una mujer por el hecho de ser mujer, lamentablemente en el 90% de los casos viene de personas cercanas a la mujer. La pareja, la expareja. Entonces, el esquema de investigación que desarrolló Ernestina Godoy en la Fiscalía de la Ciudad de México tiene que ver con eso y con hacer lo que llamó entonces la fiscal Laura, no recuerdo su apellido ahora, que trabajaba con Ernestina Godoy, y la fiscal Bedoya, ¿no? Borbolla, Laura Borbolla,
y la fiscal, que los nombres no se me quedan, Sayuri, desarrollaron un esquema que le llaman turno continuado, que permite que la flagrancia pueda continuar para poder hacer las detenciones a partir de la denuncia de la familia. Con estas reformas, estas estrategias se irán a todos los estados para reducir Sí, la por eso es una ley general. Hicimos una ley general para extorsión. Hay 3 leyes generales que cuatro leyes generales. ¿Qué quiere decir ley general? Que cuando se hace una ley general, los estados tienen necesariamente que hacer una ley equivalente a la ley general que se hace a nivel federal. Eso es una ley general. La ley general del equilibrio ecológico, por ejemplo, en el tema ambiental, pues todos los estados tienen que tener su ley. Por eso son leyes generales. Entonces, hicimos la ley general para extorsión, para que todos los estados tengan el mismo esquema de investigación para la extorsión. Hicimos la ley general para aguas, otro tema distinto. Y hoy estamos haciendo la ley general para el feminicidio, para que a nivel nacional se investigue de cierta forma el feminicidio y los estados, los ministerios públicos de los estados tengan necesariamente una fiscalía de feminicidios y que tenga un esquema de investigación y de cero impunidad similar al que se desarrolló en la Ciudad de México, que permitió disminuir los feminicidios. No es lo único, hay que atender las causas, la discriminación contra las mujeres, el machismo, la violencia. Por eso la cartilla de las mujeres, 25 millones de cartillas que se han repartido, se han traducido a todas las lenguas indígenas, para que los derechos de las mujeres sean valorados, el reconocimiento de la igualdad sustantiva de las mujeres en la Constitución y los trabajos de prevención que se hacen todos los días, los centros libres de mujeres que van a llegar a los 2.500 municipios del país y todo lo que hacemos para el reconocimiento de las mujeres en la historia, pues tiene que ver con el reconocimiento de toda la sociedad, de que las mujeres no queremos ser más, pero nunca más queremos ser menos, y de que el machismo histórico que hubo en nuestra sociedad se elimine y que se reconozca a las mujeres como personas con todos sus derechos. Esa es la igualdad, al final. Entonces, claro que hay que prevenir, hay que modificar conductas, hay que cambiar esta visión machista que hay en la sociedad, como abriéndolo, discutiendo, generando reconocimientos a las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, atendiendo incluso la violencia familiar y también garantizando la cero impunidad en los feminicidios. A nosotros nos tocó, recuerden, el caso del fiscal de Morelos, que por cierto le dieron todos los amparos, me informaron hace poco, que nos tocaron varios casos, pero uno de ellos es una joven que la Fiscalía de Morelos había determinado que había fallecido por una broncoaspiración. Ese caso resulta que había iniciado en la Ciudad de México por desaparición de la joven y apareció su cuerpo en Morelos. Al aparecer su cuerpo en Morelos, el fiscal de Morelos de entonces determina que es una broncoaspiración, que por accidente falleció porque había tomado mucho. Cuando nosotros vimos eso, no coincidía con las investigaciones que habían iniciado en la Ciudad de México por desaparición de la joven. Y entonces la fiscal, de una manera muy valiente, Ernestina Godoy, toma el caso y denuncia al fiscal de Morelos por omisión y por no haber investigado adecuadamente. Se atrae el caso a la Ciudad de México porque había iniciado en la Ciudad de México y cuando se hace toda la investigación es claro que fue un feminicidio. O sea, que la joven lamentablemente incluso había estado golpeada y que ni siquiera eso aparecía en la carpeta de investigación de Morelos. Pero el fiscal no ha sido sancionado. No, se amparó, o sea, se detuvo en su momento, se amparó, el juez le dio el amparo y hoy tiene un segundo amparo. O sea, por eso cambiamos el Poder Judicial,
Por eso la reforma al Poder Judicial, porque los jueces fueron cómplices del feminicidio. Hubo un caso en la Ciudad de México de una juez o un juez que liberó a un feminicida. No, liberó, es Abril, creo, la mujer. Tú llevabas la fuente de la ciudad y por eso te acuerdas. Liberó a el exmarido de una mujer o el marido de una mujer, ya estaban separados, que la había violentado. El juez libera a esta persona de una manera muy oscura y esta persona contrata a alguien para asesinarla. Ese juez fue destituido en la Ciudad de México. Y eso es lo que queremos que ocurra en el país. Que un juez que libere por feminicidio o por otras razones, por colusión, por corrupción, sea destituido. Eso es cero impunidad. Le agradezco, presidente. Sí.